Esta mañana en Nueva York, mi compañera Carla Palomo realizó una entrevista a Javier Guzmán, subgobernador del Banco de México, quien habló sobre los temas que han predominado en los últimos días en torno a las decisiones de política monetaria. Esta es la entrevista. Conversamos con el licenciado Javier Guzmán, subgobernador de Banxico, aquí en Nueva York. Muchas gracias por esta entrevista con sede al financiero Bloomberg. Y primeramente, me gustaría preguntarle, apenas ayer se publicaron las minutas de la reunión de Banxico del 18 de mayo, en el que sorpresivamente se aumentó la tasa de referencia en 25 puntos base al 6.75%. Se empieza a ver, de cierta manera, debate en las minutas sobre por parte de la Junta de Gobierno si es momento de enviar señales al mercado de un posible fin al alza del ciclo de las tasas de interés. ¿Qué considera al respecto? ¿Se está ya debatiendo eso? Bueno, yo le diría, mire, justamente el objetivo de las discusiones de política monetaria en el contexto de la Junta de Gobierno es debatir todos los aspectos que son relevantes para la conducción de la política monetaria en México. Uno de los elementos que puede usted ver en las minutas es precisamente el que usted está haciendo referencia, si se puede en este momento dar la señal o no de que estamos cerca del fin del ciclo de aumento de las tasas de interés. Y como se expresa en la minuta, que es totalmente lógico y que me parece que es precisamente el valor de que tengamos un cuerpo colegiado a cargo de la política monetaria, es una diferencia de opiniones. Hay algunos miembros de la Junta que piensan que estamos ya relativamente cerca del fin del ciclo de alza de tasas de interés, y hay otros miembros de la Junta que piensan que es importante todavía esperar un poco más de tiempo y tener un poco más de información, un poco más de certeza sobre el hecho de que la inflación ya está convergiendo hacia el objetivo antes de evaluar si estamos cerca o no del fin de ese ciclo. ¿Y su postura cuál es sobre las alzas de interés? ¿Podemos esperar 2 incrementos más como lo anticipa el mercado para este año? En la medida en que yo considere que hay una situación de comportamiento de la inflación, de perspectiva de la inflación, que requiera de un ajuste adicional de la tasa de interés, yo no tendría, por supuesto, ninguna vacilación en el sentido de votar por un incremento de la tasa de interés. Pero es imposible, sin información adicional, decir si se van a necesitar tantos incrementos de la tasa de interés o inclusive asegurar que va a haber un incremento de la tasa de interés. Es algo que se tiene que evaluar reunión por reunión. ¿Cuán tan dividido está la Junta de Gobierno sobre la inflación? ¿Usted está preocupado? Bueno, yo definitivamente estoy preocupado en el sentido de que lo que hemos visto este año ha sido un comportamiento de la inflación por encima de las expectativas. Estoy preocupado por el hecho de que las presiones inflacionarias se han venido generalizando. Por ejemplo, si toma usted en consideración el porcentaje de la canasta del índice de precios al consumidor que está teniendo una tasa de crecimiento por encima del 4%, usted va a ver que se ha venido aumentando y que de hecho en este momento, para el caso del índice general, está por encima del 60% de la canasta. El otro elemento es que hemos tenido no solamente un choque sobre la inflación, sino que hemos tenido un conjunto de choques que nos están afectando el comportamiento de los precios. Uno de ellos, el incremento de los precios de los energéticos a principios del año. El otro es la depreciación acumulada que hemos visto del tipo de cambio. Tome en cuenta que la depreciación acumulada del tipo de cambio de septiembre de 2014 a la fecha es de poco más de 40%. Y luego hemos tenido otra serie de elementos: el incremento en los precios de los productos agrícolas, el incremento en los precios del transporte público en algunas ciudades del país, que nos están afectando el comportamiento de la inflación. Entonces, lo que ha hecho un poco más riesgosa el comportamiento de la inflación hasta recientemente es el hecho de que hemos tenido una combinación de una diversidad de choques y una magnitud de esos choques que ha sido de manera importante. Como le comentaba antes, parte del incremento de la inflación
tiene que ver con la depreciación del tipo de cambio y eso afecta el precio de las mercancías. Más preocupante sería que empezáramos a ver una contaminación de ese incremento de los precios de las mercancías al precio de los servicios, cosa que no se ha visto. Ahora, haciendo un balance de lo anterior, de todas formas, por los factores que yo mencionaba antes, la magnitud de los choques, la combinación de choques, el hecho de que hemos estado viendo un comportamiento de la inflación por encima de las expectativas, me parece que el riesgo de que se presenten esos efectos de segundo orden se ha incrementado. Y por último, el costo económico de subir las tasas de interés en México versus la conveniencia de actuar preventivamente contra la inflación, ¿cuál es? Bueno, yo le diría definitivamente hay una enorme ventaja de actuar preventivamente sobre la inflación. El objetivo central, el mandato principal del Banco de México es mantener una inflación baja y estable. Y eso no es un capricho, eso está relacionado con evidencia abundante a nivel nacional e internacional de que la mejor contribución que puede hacer un banco central al crecimiento económico es mantener una tasa de inflación baja y estable. Desde ese punto de vista, si nosotros no actuamos a tiempo, si se disparan la tasa de inflación, si empezamos a ver efectos de segundo orden, el impacto sobre el crecimiento económico sería mucho mayor. Y el otro elemento que yo le comentaría es que si usted ve las estimaciones técnicas de las que disponemos sobre el nivel de la tasa neutral de interés en México, es decir, aquella tasa de interés que no implica ni un estímulo ni un efecto negativo en la actividad económica, yo le diría que estamos dentro del rango en el que posiblemente se ubique esa tasa neutral de interés, reconociendo, por supuesto, que la estimación de la tasa de interés neutral es compleja. Y por tanto, no debemos basarnos en un solo elemento, debemos basarnos en un conjunto de elementos para evaluar cuál está siendo el efecto de la política monetaria en la actividad económica. Hoy en día, tomando en cuenta estos dos factores, yo le diría que la respuesta de la política monetaria en México ha sido lo suficientemente prudente como para contener el riesgo de efectos de segundo orden sobre la inflación y por otra parte también ha sido un incremento de las tasas de interés que en este momento no se puede argumentar que esté teniendo un efecto nocivo en la actividad económica.